Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo han pasado este día? La están pasando bien, porque el Señor está con nosotros. Amén. En la portada puse, este es mi Señor. Ayer habíamos estado hablando sobre en el 7 la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ahora nos vamos un poquito más para arriba. Jesús sana al siervo de un centurión. Esto fue anterior a lo que habíamos conversado ayer. Así que vi la situación de ese momento en ese lugar y me gustaría compartir con ustedes lo que Dios me puso en mi corazón y para que pudiera dar esto para que la gloria de Dios se manifieste ahí a donde vos estás. Vamos a orar por la palabra y le damos gracias al Señor porque la bendición está sobre nosotros y dentro de nosotros. En tu caso, tenés la bendición sobre bendición y nosotros te mandamos más bendición todavía. Recibila en el nombre de Jesús. Vamos a orar por la palabra. Gracias, Señor, te damos por este día y gracias, Señor, por este momento que estamos disfrutando de tu presencia. Y perdona todos nuestros pecados, Señor, si hemos cometido alguno, pero necesitamos tu pronto auxilio. Tu presencia en nuestra vida, tu presencia en nuestro ser, y que cada una de las cosas que digamos en esta noche, que sea para edificación de tu pueblo, Señor, de tu familia. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas que tú haces, las que hiciste y las que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, como siempre decimos, los ministerios de salud, seguridad y el gobierno, Señor. Toca sus corazones, sus mentes y su espíritu. Porque quisiéramos, Señor, que todas las cosas que hagamos y que hagan, que sean para la gloria tuya. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, como siempre digo, si tenés Biblia, si no, anotalo y después lo lees o lo podés compartir con los demás. En Lucas 7, del 1 al 10. Ayer habíamos tocado el tema del 11 al 17, pero hoy vamos a tocar del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole:
esto es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mis siervos haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué fe tenía este hombre? ¿Y cómo lo querrían los del pueblo, los sacerdotes, todo aquel que tenía relación con él? ¿Y cómo los quería él a todos? Porque hasta a los judíos le hizo una sinagoga para que pudieran ir a adorar a Dios, para que pudieran ir a alabar a Dios, para que pudieran ir a pedirle a Dios lo que necesitaban. Pero con la diferencia que él vino pura y exclusivamente a pedirle a Jesús. Por eso es que cuando él en el número 1 en adelante dice: después que hubo terminado todas las palabras del pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Fíjense hasta qué punto llegaba la necesidad de este varón. Y la necesidad que tenía de la presencia de Jesús en el lugar del lecho del moribundo, que mandó a los sacerdotes para que vayan a encontrarlo a Jesús, para que viniera a la casa, para que vea lo que le estaba pasando a su siervo. Y fíjense el corazón que tenía este hombre, la preocupación que tendría, que muchas de las veces no alcanzamos a entender, porque hay peticiones que estamos haciendo, hay peticiones que estamos orando, hay peticiones que estamos haciendo. Quizás estás haciendo un ayuno por alguna situación que está pasando en tu vida. Pero acordate una cosa: este hombre vino a buscar a Jesús. Vino pura y exclusivamente sabiendo que Jesús iba a sanar a su siervo. Ahora fíjense
que era de un carácter especial este hombre, y era una persona compasiva. En el versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea que su siervo era como si fuera su familia, un familiar de él. Él lo quería, pero tenía compasión hacia los demás. Hasta hacia este siervo tenía compasión, tenía un corazón volcado hacia el pueblo de Israel. Tenía el corazón puro y exclusivamente dispuesto a amar a las personas del pueblo de Israel. Vemos el versículo 5, dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Porque ama a nuestra nación. Aquí en la Argentina necesitaríamos de esas personas que amen a la nación, que amen a su pueblo, que amen a su gente. ¿Y por qué no se hace? Porque no tienen la capacidad de arraigar en el corazón el sentimiento de lo que es las personas que están viviendo en esta nación. Una de las cosas importantes que hay es que si tuviéramos personas así, quién sabe la cantidad de tranquilidad que podríamos y paz tendríamos que tener aquí en la bendita Argentina. Pero tenía un corazón volcado hacia su pueblo de Israel. En el 6 y el 7 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense la importancia que tenía este centurión, porque era humilde, disfrutaba de una alta consideración entre sus conciudadanos. El Señor reconoció sus cualidades, esto lo vamos a ver en el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Israel había unas controversias entre los judíos y los no judíos, los que creían en Jesús hasta el día de hoy, los gentiles, los que estamos disfrutando la presencia de Jesús en nuestra vida, están haciendo un panorama distinto de lo que Jesús había predicado. Está plasmado en la palabra. Cuando nosotros necesitamos algo, lo primero que hacemos es recurrir a Jesús. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, los cristianos, los que nos llamamos cristianos porque hemos creído en Cristo. Y sobre todas las cosas, como este centurión tenía fe, que
su siervo se iba a sanar. Casualmente, cuando uno está orando por alguna persona que está enferma, nosotros necesitamos de que esa persona sea sana. Pero ¿y si el Señor se la quiere llevar? Sucede una cosa, tenemos que pedir bien. No, Señor, sana a esta persona. Se pide así, lógicamente, por nuestra necesidad. Pero cuando vemos que hay necesidades que Jesús tiene que intervenir, ahí está la situación nuestra y la del Señor. Queremos que esa persona sea sanada, sea prosperada, pero ¿y el Señor qué es lo que dice? Son situaciones distintas, pero aquí este centurión pensaba en todo el pueblo, en toda la nación. Él quería que todos prosperaran como prosperaba él, porque el Señor estaba pura y exclusivamente en ese momento dispuesto a hacer lo que este hombre hacía, porque le vio las cualidades que tenía, le vio el corazón, el sentimiento hacia los demás. Cuando nosotros oramos a Dios por alguna necesidad, Dios te está mirando y está escuchando lo que vos decís. ¿Con qué corazón lo estás diciendo? ¿Con qué necesidad estás hablando? El Espíritu Santo está manifestando lo que vos estás pidiéndole a Dios. Dios manda la ordenanza por la pasión que tiene hacia vos, por la pasión que tiene hacia la persona que está en tus sentimientos. Este hombre, este centurión, tenía su siervo que lo amaba y lo amaba mucho. Ahora fíjense que el Señor reconoció sus cualidades, pero su fe era tan grande como la de Abraham. Creía en el poder de la palabra de Jesús. Ahí estaba la clave de lo que estamos hablando hoy. Si tenés fe, ahí está la situación de lo que vos estás pidiendo, lo que vas a recibir. Porque hay que hablar con fe. Hay que hablar con entereza hacia Dios, porque nosotros hemos creído y seguimos creyendo que Jesús está a tu disposición, está a mi disposición. Cuando nosotros hablamos algo, ahí se manifiesta el Espíritu Santo. También se quiere manifestar nuestro enemigo, el diablo, pero como está el Espíritu Santo obrando a tu favor, no hay nada que se pueda imponer, contraponerse a la voluntad de Dios. Hoy tenemos el privilegio de, como este centurión, ver
con fe lo que hemos pedido. No fue antojo nuestro, sino es sentimiento hacia la necesidad que tenemos en nuestra vida. Y fíjense que esto que estábamos hablando, creía en el poder de la palabra de Jesús. Creía que el Señor podía sanar a la distancia. Ahí estaba una de las cualidades que tiene Jesús. Él no tiene que estar presente, sino Él manda la palabra y será hecha. Cuando nosotros hablamos con Jesús, ¿qué es lo que le decimos? Ay, quiero esto, quiero el otro, quiero una bicicleta. ¿Saben una cosa? Una vez me habían enseñado, cuando estábamos haciendo unos estudios, que decía que venía un hombre y le pidió una bicicleta. Pasaron 5 años, todavía este hombre seguía pidiendo la bicicleta. Pasaron 10 años, seguía pidiendo la bicicleta. Y la bicicleta no llegaba. Hasta que se enojó este hombre y dice: Señor, ¿cuándo me vas a dar la bicicleta? Y el Señor, muy bondadoso, con el amor que lo destaca en todo y sobre todo, le dice: pero mi hijo, ¿me vas a decir el color que querés la bicicleta? Este hombre se pasó años buscando algo, pidiendo algo, sin saber el significado de lo que estaba pidiendo. No le dio la pauta de lo que era, qué era lo que estaba pidiendo. A veces nosotros somos iguales. Le pedimos vanidades a Dios y Dios no te lo va a dar porque es vanidad. Es un pedido que es innecesario. Porque si viene la bendición en tu vida o en mi vida, viene todo completo. No te va a bendecir en una parte ni en otra no. No. Cuando Dios bendice, bendice. Cuando Dios se proclama la palabra, no te la va a decir por mitad, te la va a dar entera. La palabra de Jesús era en ese momento con el centurión. Era: no encontré tanta fe en toda Israel. No encontré tanta fe. ¿Pero por qué? Porque este hombre era puro de corazón, de mente y de espíritu. Esas eran las cualidades que tenía este centurión que lo vio Jesús y lo sintió. Su súplica fue profunda, seria y llena de fe. ¿Saben? A veces nosotros pedimos por pedir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces nosotros pedimos hacia una persona que queremos, que amamos, todo lo que quiera, pero la otra persona ni 5 de bolilla a Dios. No quiere saber nada de lo que está pasando en tu vida, ni en la vida de la iglesia, ni de los hijos de Dios, ni en el pueblo de Dios. No le interesa nada. Y por ahí cae con una necesidad: oren por mí.
pero primeramente, ¿tenés ganas que Dios te sane? Primeramente, segundo, vos necesitas la protección de Dios si no querés entregar tu vida a Dios. Ojo, Dios está para todos. Pero ¿quién lo busca? Aquel que se rinde. Como estábamos hablando los otros días en la otra predicación. Cuando esa prostituta, la más pecadora de todos, vino y lo primero que hizo fue regar los pies de Jesús con sus lágrimas. Se había arrepentido al máximo. Enjugaba con sus pelos los pies de Jesucristo. Trajo un alabastro para romperlo y empezar a perfumar los pies de Jesucristo. Y ahí es a donde nosotros tenemos que ir, a los pies de Jesucristo. Ahí vamos a tener la bendición sobre bendición. Ahí tenemos que aprovechar nosotros de que Jesús está en nuestra vida y está a nuestra disposición. Cuando nosotros agarramos las situaciones de nuestra vida y empezamos a pedirle a Dios, primeramente, que nos perdone, que tenga misericordia sobre nosotros. Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, ahí está la situación de que nosotros ponemos nuestra alma a los pies de Jesucristo. Y fíjense que la súplica fue profunda, seria y llena de fe. Humilde y llena de esperanza. Esto fue perseverante. Su experiencia, su siervo fue sanado. En el versículo 10 dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Pero por qué? Porque la palabra ya estaba dicha. Por tu fe, ese siervo que vos tenés, aunque no le vio la cara, yo me imagino que estaba hablando con los enviados de este centurión y les dijo, no se hagan ningún problema, vayan para la casa, porque ya la palabra está dicha, sea sana esa persona, sea sano, esa necesidad que tenía ya estaba suplida porque el centurión tenía tanta fe como Abraham. Fue elogiado por el Señor este centurión. Fue acogido en el reino de Dios y su justicia. Hizo justicia a Dios con ese hombre. ¿Pero por qué? Porque cuando Jesús interviene en alguna situación, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, ojo, no cualquiera sana, no cualquiera es el que interviene en las situaciones adversas a nuestra vida. Solamente Jesús. Y si nosotros pedimos con fe, eso se cumple. Ténganlo por seguro. Por eso, gracias Señor por esta palabra, porque la verdad
la verdad sea dicha. Tu fe mueve montaña. Por eso siempre digo en algunas predicaciones que mi esposa tiene la fe más grande del mundo. Dice, montaña anda para acá, montaña anda para allá, y montaña tiene que ir a donde ella quiere. Dios les bendiga mucho y nos vemos mañana a las 21 horas. Dios les bendiga.